El COVID ha afectado algunos de nuestros casos migratorios. Sin embargo, creo que el peor de los casos es la ansiedad y la depresión inclusive que han causado a muchas familias que todavía esperan con ansias después de más de un año la famosa entrevista en Ciudad Juárez, en San Salvador o en su país de origen. Si usted todavía está esperando esa entrevista para ser residente y desea saber qué tips prácticos le pueden ayudar durante este tiempo, por favor, quédese con nosotros, que vamos a hablar precisamente de ese tema. Si usted no me conoce, me llamo María Belén Albuja y soy abogada inmigrante. En mis oficinas en Denver, Colorado, nos preocupamos para que las familias tengan casos que tengan resultados positivos y que su viaje en los Estados Unidos valga la pena. Lo que vamos a tratar el día de hoy es algo muy práctico. Hay varios casos en asuntos migratorios, pero sin duda el COVID ha afectado gravemente a los que se llaman proceso consular. Estos casos generalmente comienzan con una petición familiar y terminan con una entrevista en donde se asigna finalmente la residencia a nuestros familiares, padres, madres, hijos, esposos. Debido al COVID, las agendas de entrevistas en los países de origen se suspendieron y muchos de nuestros clientes y amigos, lamentablemente, incluso un año después, tienen que todavía esperar que les den la fecha definitiva para salir de los Estados Unidos si es que se encuentran en el país o para ir al consulado o en la embajada en el país de origen si es que viven en su país. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo más alarmante? Que mientras más pasa el tiempo, muchas personas se desconectan del trámite. Hay muchas cosas que han cambiado entre el tiempo de Trump y ahora con Biden. Y esto crea mucha ansiedad y puede crear también problemas en los trámites. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Yo recomiendo que este tiempo de espera sirva para que usted pueda prepararse de la mejor manera. Permítame darle 3 tips prácticos. Primero, como todavía no le agendan la cita, es importante que usted en un portafolio o en una carpeta ponga en orden todos los documentos relacionados a su caso. Más todavía si decidió hacerlo solo. La razón es porque le voy a recomendar que tenga por lo menos una consulta migratoria para asegurarse antes de salir a esa entrevista, antes de ir a esa entrevista, que su caso realmente tiene un final positivo. No quiero que nadie se lleve sorpresas en la entrevista y por eso este tiempo de espera, que a nadie nos hace gracia, por lo menos lo podemos utilizar para asegurarnos que todo está bien estructurado. Una vez que usted se aseguró que todo está bien, el segundo paso es preparar todo hacia la entrevista. Si bien usted todavía no sabe la fecha en que usted va a tener la entrevista, por lo menos sabe en qué consiste la entrevista. En resumen, la entrevista va a consistir en una serie de pasos. La entrevista para sus huellas digitales, después la entrevista médica y finalmente la entrevista consular o en la embajada, donde se va a revisar todos sus documentos. Tenga sus documentos listos. ¿Qué documentos necesita? Tenga los documentos originales, todas las actas de nacimiento, actas de matrimonio. Aproveche ahora que tiene tiempo. Asegúrese de tener su pasaporte al día. Si su pasaporte está a punto de caducar, inclusive faltan todavía 6 meses, es momento de renovarlo. No corra ningún riesgo. Y de nuevo, tenga una consulta para asegurarse que los documentos que tiene son los pertinentes, debido a que las cosas han cambiado a comparación del presidente Trump y el presidente Biden. Si bien no es perfecto lo que está pasando con el presidente Biden, estamos más tranquilos, así que aprovechemos este momento. Tercer punto, ¿qué otro paso le recomendaría hacer?
especialmente si usted no está trabajando con un abogado. Una vez que confirmó en consulta que mandó los documentos correctos y que prepara los documentos para su entrevista, lo siguiente que le recomiendo es contactar al Centro Nacional de Visa. Hay distintas maneras de hacerlo. Sea que su caso esté en el Centro Nacional de Visa o en el consulado todavía esperando la fecha de su entrevista, usted puede ser proactivo. Seguramente le van a mandar un correo electrónico diciendo que todo está completo y que está en espera para ser asignada una fecha, pero es preferible tener este roce, aunque sea mínimo, con el Centro Nacional de Visa o con el consulado, para mantener su caso activo y para que no se le vaya a pasar alguna fecha importante, y sobre todo para que la comunicación fluya y usted confirme que su correo electrónico está bien y que va a llegar la notificación deseada. De esta manera son solamente tips prácticos para que aprovechemos este tiempo de espera. Recuerde que si necesita más ayuda y alguien que le dé una mano de una manera amistosa y eficiente, nos puede llamar. Estamos en Albuja Law, en Denver, Colorado, y atendemos a muchas personas dentro del estado, en cualquier otro estado en los Estados Unidos e incluso fuera de los Estados Unidos. Que tenga un excelente día y recuerde, estamos aquí para que el viaje a los Estados Unidos siempre, siempre, siempre valga la pena.